La discusión sobre la ordenación de mujeres nos ha puesto ante la necesidad de estudiar y considerar un texto que está en la primera epístola del apóstol San Pedro. Se ha utilizado mucho este texto y quiero comenzar leyéndolo. Dice en primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». El punto aquí es el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Son todos los creyentes sacerdotes? Si son, ¿en qué sentido? ¿Para qué? Si no son, ¿por qué no? Un estudio de cualquier enseñanza bíblica, cualquier texto, nos requiere un análisis del contexto inmediato y cualquier otro vínculo que tenga con otros sectores de la Biblia, que sería el contexto general. Y es lo que vamos a hacer. Primero vamos a analizar la epístola en sí como contexto inmediato y luego de dónde viene este contenido que tenemos delante de nosotros en la cita de Pedro, porque Pedro cita un texto del Antiguo Testamento. Primero, ¿a quién estaba dirigida la epístola? Porque también es importante el auditorio que tiene en mente el escritor bíblico. Les está diciendo a ese auditorio algo concreto. Y el auditorio está dado en dos textos de la epístola. Primero, al comienzo, capítulo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está dirigiéndose a grupos de creyentes cristianos que están ubicados en lo que hoy es Asia Menor o Turquía. Zona convulsa del mundo hoy. En este momento, siendo víctima de guerras pequeñas, guerras grandes, guerras que involucran grupos de fe, grupos raciales y también involucran masas humanas como la humanidad entera, porque Europa, Estados Unidos, de algún modo están afectados. Ese es el ambiente de hoy, de esa sección. Entonces era un grupo de hermanos judíos que estaban en la dispersión, que habían tenido que salir huyendo de su patria. Y además hay un grupo de creyentes paganos que se habían convertido en la zona. Así que son de origen griego, de origen romano o de otras nacionalidades, pero la cultura es la cultura griega. Eso por un lado. Por otro lado, en el capítulo 4, el apóstol introduce otro auditorio, que ya no es este definido geográficamente, sino definido temporalmente. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues vosotros sobrios y velad en oración. Es decir, también incluye a los que están viviendo en la época final. ¿Por qué junta los dos? Porque el grupo de Asia estaba sufriendo persecuciones y el grupo del fin del tiempo, al cual también se dirige, sufrirá persecuciones en el tiempo del fin. Es decir, en un ambiente de persecución están integrados cristianos del comienzo y cristianos del fin de la era cristiana. Ellos tienen dificultades serias y la dificultad seria mayor es la seguridad en lo que ellos creen, de qué manera están seguros en Dios. Entonces,
obvio que tengamos que preguntar cuál es el tema que desarrolla el apóstol para dirigirse a esta clase de cristianos, los del comienzo, perseguidos, los del fin, perseguidos. Y él lo dice en un texto al comienzo y otro texto al final. Como el del fin es más claro, voy a empezar por ahí. En el versículo 12 del último capítulo 5 dice que envía esta carta por Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la gracia verdadera de Dios. La epístola es una testificación acerca de la gracia verdadera de Dios, lo cual hace entender que hay una gracia falsa. Porque si hay una gracia verdadera, es porque hay otra que no es verdadera. Entonces, él está hablando sobre la gracia verdadera. Esa es la gracia que les va a dar seguridad en medio de la persecución, que les va a permitir vivir correctamente como cristianos. Persecución. Al comienzo de la carta, definiendo el contenido, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, según su gran misericordia. Gracia, misericordia, estos son sinónimos en la epístola. Está hablándonos de esa gracia que otorga, que da, que regala. La misericordia que perdona, que acepta, que extiende los brazos al que necesita la compasión de Dios. Y los que necesitan la compasión específicamente son los hermanos perseguidos de Asia Menor y los hermanos perseguidos del tiempo del fin. Ahora, en ese contexto, nosotros tenemos que observar qué es lo que dice acerca de cómo tienen que ser, qué tienen que ser los cristianos en esta situación. Situación de gracia, pero de persecución. Situación de misericordia, pero de abuso. El abuso humano y la persecución humana. La gracia y la misericordia por parte de Dios. Los cristianos en el medio, para hacer algo, ¿qué? Comienza a decirlo en el capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí importante es ser una persona espiritual. Para todos los cristianos, de las dos épocas. Y además ser un sacerdocio santo, todos los cristianos de las dos épocas. Es decir, digámoslo por extensión, de todas las épocas. Entonces, si debe ser un sacerdocio santo el pueblo entero, esta es una característica importantísima que para Pedro es el modo de vivir en el tiempo de persecución. Naturalmente que la persecución es mucho más que un instante, es una época, la época primera del cristianismo y la época final del cristianismo. En este contexto, el apóstol dice: mas vosotros sois, otra vez, allá dijo sed, era un imperativo, aquí sois es una definición, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes pueden inmediatamente ver que Pedro no está hablando en sentido alguno sobre ordenación de nadie. Está hablando sobre un estilo de vida, un modo de ser. Un modo de ser de todos los cristianos. De la época de Pedro y de la época de la segunda venida de Cristo. Este modo de ser sacerdocio, un sacerdote, cada creyente un sacerdote. ¿Para qué? Lo dice él mismo,
no necesitamos inventar nada. Esta es una lectura directa del contenido claro, evidente de la Escritura. Y dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis acerca de Cristo, para que anunciéis la gran virtud de la misericordia de Dios, la gran virtud del perdón de Dios, la gran virtud de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús para salvación de todos nosotros, la gran virtud del plan de salvación. Eso es, para eso son sacerdotes santos en todo el mundo. Todos los creyentes. Además, es un modo de vida, es un modo de ser del creyente. No es en absoluto ninguna referencia al sacerdocio. Y lo vamos a probar esto mirando un texto del Antiguo Testamento que es el que Pedro cita. Capítulo 19 de Éxodo dice al pueblo, toda la nación israelita, su pueblo, pueblo de Dios. Ahora, versículo 5, pues si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Delante de quiénes? Gente santa en el templo, sacerdotes en el templo, no, porque en el templo los sacerdotes eran Leví y sus hijos varones, nada más. Bien recordamos que cuando Coré, Datán y Abirán quisieron expandir el sacerdocio para otros que no fueran los que Dios había dicho que serían, entonces se produjo una crisis muy seria y Dios rechazó la posición de Coré, Datán y Abirán y los castigó. Por lo tanto, aquí en este texto, refiriéndose al pueblo de Israel, no está diciendo que todos los miembros de la nación israelita podían ser sacerdotes o podían estar dedicados al culto o ser dirigentes espirituales de la nación. Lo que dice es que son sacerdotes para trabajar con todo el mundo, con todas las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones sepan cómo trata Dios con su pueblo y le muestren por la vida y por la palabra lo que significa estar asociados con Dios. Lo mismo que el apóstol nos dice en su epístola al final. Ahora bien, nada sobre la ordenación, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar esto a la ordenación cuando el texto bíblico y su contexto del Antiguo Testamento no tienen vínculo alguno con la ordenación? Más, hay otro elemento en la epístola que nos dice que no, porque después él habla acerca de, da consejos a los criados, da consejos a las mujeres, da consejos a los maridos, da consejos a toda la iglesia, y a las mujeres les dice lo siguiente: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y después viene acerca de su modo de vestir y todo su estilo de vida, pero está clarísimo, aquí no hay ordenación de mujeres en el texto. No tengo que inventar nada. No tengo que reestructurar el contenido del texto. No tengo que reanalizar las palabras. No tengo que introducir nada de mi propio pensamiento en estas palabras del apóstol. Él las dice todas con claridad meridiana. Ahora bien, ¿quieren algo más? Supremamente contundente. En el capítulo 5 nos habla acerca de los ancianos y los pastores. Ocasión fantástica para que él explique que lo que dijo antes del sacerdocio de todos los creyentes incluye la ordenación de ellos en el pastorado.
y dice, ruego a los ancianos que están con vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada. Apacentad la grey, y viene describiendo el trabajo del anciano. Finalmente, dice, cuando venga el príncipe de los pastores, esto funciona hasta cuando venga el príncipe de los pastores, en armonía con el estilo de vida que deben tener los que viven en el tiempo de la venida de Cristo. Sigue este estilo hasta que venga el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto indica con claridad que aquí no hay ordenación de mujeres en ningún momento de la epístola, bajo ninguna circunstancia se puede incorporar el tema. Todo lo que encontramos aquí es una experiencia espiritual del pueblo, bajo la gracia del Señor, es una experiencia de seguridad en la persecución, es un modo de vivir enteramente dedicado a la misión en el planeta Tierra, en todo el mundo, y es un modo de respetar lo que ya está enseñado sobre las mujeres y lo que ya está enseñado sobre los ancianos, que permanece inalterable todo esto hasta la venida del príncipe de los pastores. Más claro, ¿por qué tengo que inventar más claridad a lo que está meridianamente claro? El Señor espera que al estudiar nosotros la Escritura no le coloquemos a la Escritura nada y extraigamos de la Escritura todo lo que está, todo lo que nosotros necesitamos, y que vivamos en armonía con todo lo que está revelado en la Sagrada Escritura. Eso sería todo, sencillo como la Escritura siempre es, claro como el Espíritu Santo es claro en todas sus cosas, directo como directo es Dios, cuando nos da la gracia y cuando nos da toda su revelación.